Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bueno, les dé un magnífico día lleno de gran luz y de grandes bendiciones para ustedes y sus familias. Bueno, estamos en Bamidbar 16 y vamos a meditar en el 31 en adelante, para Shah, Korach, y dice así. Bueno, en el contexto, ya el pasado John Sheni habíamos comentado acerca de la parashá de esta semana y habíamos hablado y habíamos comentado respecto de la rebelión de Cora, la situación que se llevó y que arrastró a 250 hombres, líderes incluso, que fueron llevados a la rebelión y a la rebeldía por causa de la codicia de este hombre. Y tristemente miramos y vemos que aún la gente que es sadik puede caer en esta situación grave. Y te voy a decir, es una lucha constante en la vida de todo ser humano y especialmente en todos aquellos que conocemos al Eterno, porque bueno, digámosle así, la gente que camina en la oscuridad y está en la oscuridad, pues nada pierde, porque vive en la oscuridad y hace lo humano, se dedica a hacer lo humano y vive lo humano, no hay ningún problema. Pero la gente que es alumbrada por la luz de la Emet y que reconoce y conoce que hay un solo Dios y que hace un pacto con el Eterno, ahí empieza una lucha encarnizada precisamente por la permanencia en ese pacto y por alcanzar el propósito del pacto que el Eterno nos ha dado. Y entonces esa lucha se incrementa y se da en el caso de los sadiquín, en el caso de la gente que desde la perspectiva de la Torá ha entendido que hay un solo Dios y permanece en los mandamientos del Eterno, se esfuerza por ello, entonces es visto como un sadik, como una persona que obra justicia, como una persona que vive buscando hacer la bondad del Eterno, es decir, la voluntad del Eterno en su vida. Bueno, pues ¿qué pasó con Cora? Cora tuvo un problema donde le ganó la codicia, donde el Yetzer Hará le puso un 4 y donde él se fue de boca. Recordamos un poquito, qué terrible es el consejo, el mal consejo. Qué terrible es el mal consejo. Korach era un hombre justo, pero la esposa tenía un grave problema. La esposa tenía un grave problema de Ain Hara, es decir, era envidiosa. Y siempre le estaba reprochando a Cora que por qué Moshe, que por qué Aarón, que por qué primero, que por qué ellos primero, que porque él se lo merecía, porque él debería estar ahí, y instiga en contra de los líderes de Israel. ¡Qué terrible! Esto no podía terminar bien. Esto no puede terminar bien. Cuando hay gente que instiga para mal, menos mal si te aconsejan y te insisten en que hagas lo bueno, bendito sea el Eterno, porque ahí está gente que sabe y que te ayuda, especialmente la esposa. Pero la esposa de Cora, esta sí que se sacó la vaca negra. Y en este sentido, pues encontramos que ahí se inició todo con el consejo, el mal consejo de la esposa de Cora. Y le estuvo, insiste, instiga, atiza y atiza, como decimos coloquialmente, cuchillito de palo duro y duro y duro, hasta que por fin logró que se rebelara y en contra del liderazgo del pueblo de Israel, y desde luego pues que se levanta en contra del liderazgo del pueblo de Israel, se levanta en contra de Hashem, nada más ni nada menos, y esto crea conflictos graves, muy graves. Bueno, conocemos la historia, pero ¿qué pasó? Vamos a comentar un poquito acerca de las consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de todo eso?
yo creo que es importante que pensemos siempre. Nuestros sabios nos enseñan que para que nosotros podamos pensar y tener un justo juicio, es necesario que nosotros pensemos en las consecuencias de lo que nosotros podemos causar si nosotros tomamos una mala decisión o emitimos un mal juicio al tener la Torá y al no obedecer la Torá y al decir no, pues no importa, o a no tomarla en cuenta, trae consecuencias. Entonces, nuestros sabios nos enseñan que debemos nosotros sopesar si esto nos va a dejar una ganancia buena o si al final del tiempo nos va a llevar a la quiebra espiritual. Y por eso es que se habla y se dice las consecuencias que causó la mala decisión y el mal consejo de la esposa de este varón Coraj. Y dice así en el 31: sucedió que cuando hubo acabado de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas, a todas las personas que estaban con Coraj y a todo su patrimonio. Descendieron ellos y todo lo que era de ellos, vivos al abismo. Los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron a causa del estruendo, porque dijeron: no sea que nos trague la tierra. Y un fuego salió enviado del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecían sahumerio. Esto sí que fue durísimo. Bueno, pues te voy a decir, hay algo que el Eterno no tolera, es la rebelión. Si hay algo que el Eterno no tolera, es la rebelión. Y miren que siempre va a haber, tristemente, en esta área debemos tener mucha prudencia. Porque hablar mal del liderazgo y actuar mal, en este caso se es visto como rebelión, rebeldía, y que es un pecado visto como hechicería. Por lo tanto, está penado con Coraj este tema, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Te voy a decir, Coraj tenía lo que tenía, o sea, era un tzadik y tenía un lugar muy especial en el servicio Hashem. No era cualquier persona, ni tampoco no tenía nada, sino sí tenía un lugar. Y hasta cierto punto él lo comprendía en el principio, pero tanto fue el cántaro, tanto fue el duro, mañana, tarde, ya sabes. Cuando hay quien te aconseja mal, es tan duro y duro y duro, hasta que te lleva no solamente el corazón, sino llevan tu mente, tus pensamientos, y dicen, llega el momento en que tú te la crees y dices: sí, es cierto, pues yo me merezco estar en el lugar de Moshe y de Aarón. Y al llegar a ese punto, ya no hubo forma de regresar, Y el problema que vemos acá es que el Eterno, esto trae un juicio poderoso, no solamente sobre él, sino sobre los 250. Aquí fíjense cómo se hace una consecuencia, una secuencia. La esposa de Coraj instigó a Coraj, y Coraj instigó a 250 hombres tzadikim del pueblo de Israel, y tanto él como su esposa, sus posesiones, todo, fueron tragados por la tierra. ¿Y qué decir de los 250 hombres? ¿Qué pasó? Ya leímos que el Eterno levantó un fuego terrible que consumió a los 250 hombres que llevaban sus incensarios. Santo Dios bendito. Esto no se lee fácil,
Y se dice uno, pobrecitos, pero te voy a decir, esto fue terrible, eso fue terrible, eso fue terrible. Recuerden que es pecado de Caret, y Caret es de alguna manera el corte del alma de este mundo, del mundo venidero. Y eso fue lo que causó precisamente en la vida de estos hombres, como de Korah, de su esposa incluso, y de todas sus posesiones. Se fueron, dice la Mishnah, dice que fueron tragados vivos. Se abrió la tierra y ¡bum! Fue tragados vivos al Seol. Bueno, esta es una reflexión muy importante, porque te voy a decir que esto no se da tan fácilmente. Yo me pongo a pensar que desde luego no la tenía fácil Korah, pero al final del día él decidió. Y se repite la historia de Java y Adán. Java agarró, tomó el fruto y se lo llevó a su esposo, comió y se lo dio a comer. Es un problema, porque te voy a decir que él pudo haber decidido que no, y no solamente hubiera librado Korah también su vida, pero también la vida de su familia, la vida incluso de su misma esposa, que estaba cometiendo un agravio, una aberrada terrible, pero también se hubieran salvado los 250 hombres. Aquí fue un mal negocio. Apostó, puso su vida en la vida de todos ellos, de su familia, y el resultado fue una pérdida total. Y por eso les decimos, mis amados, que nosotros debemos siempre estar pensando si lo que hacemos, lo que estamos decidiendo en el caminar de la vida es lo correcto. Porque no sea que nos seamos encontrando en una situación, sino igual, parecida a la que tuvo precisamente Korah. Tenemos que tener cuidado. Y yo creo y considero que si Korah hubiera puesto las cosas en claro con su esposa y se hubiera atrevido a decirle, ¿sabes qué, mujer? Esta es la última vez que me dices, me instigas en contra de Aarón y Moshe, ya no quiero oír más al respecto, las cosas hubieran cambiado. Pero él la dejó y la dejó y la dejó y la dejó siempre. Cuando fueron consagrados, y que él fue uno de los consagrados, fueron lavados, limpiados, y todo el vello de su cuerpo fue quitado. Cuando la mujer lo vio, se molestó tanto y se enojó tanto y empezó a murmurar en contra de Aarón y de Moshe. Todo lo que hacía, todo lo que le mandaba Moshe a Korah era visto como un agravio, y esto causó que Korah al final del día reaccionara, y reaccionó pero negativamente. Es decir, causó un grave problema a todos. Mientras no estuvo ahí, ¿qué tanto te puede ganar el mal? ¿Qué tanto puede ganar en ti el mal? Yo creo que es la pregunta que nosotros nos debemos hacer en todas las áreas de nuestra vida. Dicen nuestros sabios que el mal está en todos los niveles y en todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que nos haga reaccionar para hacer siempre el bien. Esa es la razón, esa es la razón. Pero uno decide, mis amados, no decide nadie por nosotros. Y cuando nosotros decidimos, entonces ahí está el problema. El problema no es decidir bien, el problema es decidir mal. Que el Eterno nos ayude en este caminar, en este andar, porque a veces no se torna tan fácil como en el caso de Korah. No lo tenía tan fácil, la verdad no la tenía fácil. Imagínate, día y noche la mujer duro y dale, duro y dale, duro y dale. A lo mejor llegó el momento que le molestó, pero nunca la detuvo, y ese fue el problema. Ese fue el problema. Mientras, si tú escuchas y no detienes eso,
va a llegar el momento que te va a comer. Que el Eterno no lo permita. Que tengas un magnífico día y que esta reflexión te haga pensar en tus caminos y en cómo tomas decisiones. Shalom, shalom.